Buenas noches para todos los que están aquí, para todos los que están allí. Bendiciones. Señor les bendiga. Gracias por conectarse. Gracias por atender al llamado, gracias por atender la invitación. Dice Marcos 13, 32, 37. El título es que se desconocen el día y la hora, ¿cierto? Dice el versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Versículo 33. Dice: estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja en su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Versículo 35 dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Vamos a leer una vez más, por favor. Pongamos el sentido de lo que estamos leyendo. Se desconocen el día y la hora. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja a su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Llamado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias a Dios en esta noche. Darte gracias a Dios en este momento, porque sabemos que eres tu Señor, que en este momento está obrando en este lugar. Estás obrando en nuestras vidas, mi Dios, y te reconocemos en este momento, te reconocemos en este lugar, y te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que es tu presencia en este lugar lo que hace la diferencia. Tú eres quien es la diferencia, Señor. Estamos aquí, es por ti, mi Dios, y te damos gracias, porque nos da la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, y adorarte, y alabar tu nombre, y bendecirte, Señor. Bendícenos en esta noche a todos los que estamos aquí, Padre, los que están allí viendo, los que verán luego este mensaje, Señor. Que toques sus corazones y sus vidas, ese es nuestro clamor, esa es nuestra súplica y ese es nuestro ruego. Que tomes el control de cada palabra que salga de mi boca, para que no hable palabras de hombres, porque seas tu Espíritu Santo el que habla. Y gracias por estar aquí, Señor. Y gracias, por Dios, por llenar este lugar con tu presencia, y gracias por tomar el control del ambiente espiritual de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Es en tu santo nombre, Señor Jesucristo, que oramos. A ti, Papito Santo, bajo los ojos de tu Espíritu. Amén. Amén y amén. Entonces, el título de esta prédica es que despiertos, despiertos, despiertos. Dice: manténganse despiertos, porque el Señor, estén alerta, vigilen, estén despiertos, estén atentos. ¿Cierto? Entonces, cuando estaba hablando con este tema, tenía en mi mente el título de la prédica de noviembre, que se titulaba Preparados. Y el Señor da mi corazón algo que es reiterativo, y es que cuando Él nos quiere bendecir, ¿sabe qué hace el Señor? Primero nos santifica, ¿amén? Nos purifica, nos santifica, ¿cierto? Siempre nos llama al orden, siempre nos llama a que nos alineemos con Él, siempre nos llama al arrepentimiento, siempre nos llama a que esto es con Él, que no es en nuestras fuerzas, porque todos pecamos. ¿Quiénes dicen amén? Todos pecamos, no pecamos deliberadamente, pero sí dice la palabra de ese 1 Juan 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que el Espíritu justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Que ninguno de nosotros está exento de decir: ay, si yo nunca voy a pecar, no. Pero lo que sí el Señor hace siempre es llamarnos al arrepentimiento, ¿cierto? Comenzamos un 2023, algunos lo llaman 2023, manejan los medios de comunicación, llaman el 2023. Estamos en el 2023, en el 2023, porque es más corto decir 2023 que decir 2023. Igual, es la misma cosa. Y en esa prédica de preparados, el Señor lo que nos decía era: ¿de qué forma teníamos que estar preparados? En santidad, en obediencia, en vivencia, en valentía y en fe.
en santidad, en obediencia, en vivencia, en valentía y en fe. En santidad, recuerden, siempre que Dios nos quiere bendecir, nos llama a la santidad, nos purifica. Tenemos que examinar nuestro corazón cuando estamos tomando la Santa Cena el domingo. Hay momentos donde hacemos una introspección y cada uno allí en el último su corazón dice: Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado. Y cada uno de nosotros sabe de qué manera tiene que arrepentirse. Porque si sabemos es que el Señor es bien y justo para perdonarnos toda maldad, toda impiedad, toda desobediencia. ¿Y qué nos dice el Señor? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Amén. El Señor quiere que nosotros nos levantemos, nos alineemos con Él y le digamos: listo, sí, Señor, pequé, pero aquí estoy nuevamente listo. ¿Qué quiere el enemigo? Destruirnos. ¿Qué quiere el enemigo? Acusarnos. ¿Qué quiere el enemigo? Señalarnos. ¿Qué quiere el enemigo? Que tú permanezcas allí, ahí. ¿Qué quiere el Señor? Levantarnos, animarnos. En santidad, en obediencia. De Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos está llamando siempre a la obediencia. 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 Y esto es para todos. En vivencia, es decir, poner en práctica la palabra, ¿cierto? Porque ahí está la bendición, ahí está la victoria, ahí está el hecho de que nosotros vamos a tener una vida victoriosa, una vida plena, una vida auténtica, una vida como la que el Señor quiere que nosotros vivamos. En valentía, tenemos que ser valientes. En un mundo donde todo el mundo quiere que en un mundo donde todo el mundo, vaya la redundancia, quiere tirar la toalla, quiere rendirse, quiere salir corriendo, dejar botado. Yo lo sigo, yo voy a pagar el precio, eso es muy difícil. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Hay una canción por ahí, no me acuerdo del autor, que dice: pelea. Pelea porque la calle está llena de rendidos. Entonces dice: pelea. Pelea a una batalla de la fe, nos caemos a ver. O no vas a salir a pelear por allá. Es que la iglesia me dijo que viniera a pelear. No voy a decir cuántos pares son 3 voces a mí. Patricio Mena. Pelea. Porque la calle está llena de rendidos. Pelea. Y en fe. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Y esto es para cada día. Cada día es un acto de fe. Cada día debe ser un acto de confianza en el Rey. Cada día debe ser un decirle al Señor: Señor, no te creo. Y estoy viviendo es por fe. Yo vivo por fe. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Vivimos por fe, no por vista. Y le creemos a un Dios, a nuestro Dios, a nuestro Señor, que cada día se revela a nosotros, que cada día nos muestra su amor y su compasión. No podemos dormirnos sobre los laureles, no podemos darle cabida a la pereza, al ocio, a la vagancia, a olvidar nuestro propósito. Venimos de una temporada en donde nos relajamos, ¿cierto? Pero espiritualmente no, o sea, una temporada de vacaciones, por decirlo así, para algunos, para otros pues han debido trabajar, pero de todas formas hay siempre un tiempo en donde uno como que se relaja en muchas cosas. Pero ojo, no podemos darle cabida a la pereza, al ocio. Es que alguien por ahí sin hacer nada, ¿qué está haciendo nada? O sea, pasarla ahí. A la vagancia, que son como pareciera así lo de cosas. A la vagancia, a olvidar nuestro propósito. La pereza, el ocio, la vagancia, ¿sabe qué sucede? Hace que nosotros como que nos olvidemos que tenemos un propósito. Hace que nos olvidemos que tenemos un propósito dado por el Señor mismo y que tenemos que cumplir, que tenemos que llevar a cabo. Por eso el Señor trae a mi mente esa prédica del 22 de noviembre. Nos llamaba a estar preparados en santidad, en obediencia, en vivencia, en valentía, en fe. Porque no podemos olvidar nuestro propósito. ¿Nuestro propósito cuál es? Que las personas conozcan al Señor. Amén. Que las personas conozcan que hay un Dios que dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa pasión y vida eterna. Y que sirvamos al Señor, sirviéndole a nuestros hermanos, porque hay mucha necesidad. Despiertos para ver no solo lo malo,
sino también lo bueno. Despiertos para ver no solo lo malo, sino también para ver lo bueno, ¿cierto? Porque a veces podemos quedarnos viendo solo lo malo, y estamos dormidos, no vamos a ver ni lo malo ni lo bueno. Tenemos que estar despiertos. Despiertos. Comenzamos un 2023 con muchas expectativas, pero es de vital importancia nuestra intimidad, obediencia y fe del Señor. Intimidad, obediencia y fe en el Señor. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Intimidad, obediencia y fe en el Señor. Es imprescindible. Es imprescindible que tengamos esa intimidad con el Señor. Porque cuando estemos delante del trono de la gracia, le vamos a decir al Señor: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre levantamos muertos, Señor, en tu nombre hicieron milagros. El Señor, ¿qué nos va a decir? Bueno, creo que no nos lo diga a nosotros. Aparte se venía a hacerle demandar, no los conozco. ¿Por qué? Si uno dice, no, si estaba haciendo milagros, si estábamos sanando enfermos, si estábamos llevando cada hora, porque no teníamos intimidad. Que no lo buscábamos a Él, porque nos acogió el ocio, nos cogió la pereza, nos cogió la vacancia, y olvidamos el propósito porque nos quedamos dormidos. Intimidad nos quiere el Señor. Intimidad. Obediencia. Y fe en el Señor, porque el Señor respalda su palabra. ¿Quiénes dicen amén? Amén. El Señor respalda su palabra, y en el nombre del Señor vamos a hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Pero qué bonito y qué hermoso para estar acompañado de una vida de intimidad con el Señor. Qué bonito no, qué perfecto. Intimidad, ¿sabes cómo llama el Señor? Intimidad. Si hicimos las cosas de una forma y no funcionaron, ¿qué tenemos que hacer? Porque hacerlo de una manera diferente. Si hagámoslo diferente, incluyamos al Señor. Ya lo intentamos de nuestra manera, ya lo intentamos de nuestro intelecto, ya lo intentamos de nuestra fuerza. ¿Por qué no le damos oportunidad al Señor? De que Él esté ahí en esa situación, en esa debilidad, en eso que a nosotros nos ha costado tanto. Incluyamos a Él, ¿cómo lo incluimos? Orando. Señor, mira, esto me ha quedado difícil. Señor, mira, esto ha sido tan complejo para mí, y quiero decirte, Señor, ayúdame a esto, Señor, porque la verdad está compleja. Metámoslo en nuestra relación matrimonial, metámoslo en la relación con nuestros hijos, metámoslo en la relación con nuestros vecinos, metámoslo, es decir, oremos por aquellas cosas que uno dice, Dios mío, eso está complejo. Incluyamos al Señor como orando. Orar es hablar con Dios. Amén. Amén. Orar es hablar con Dios. Cuando estábamos haciendo la entrega de los regalos, la señora preguntaba a los niños, ¿qué es orar? Y muchos de los que estaban por ahí, cuando sale un pequeñito por ahí, dice, hablar con Dios. Aplaudimos. Hablar con Dios. Incluyamos al Señor en todo. Somos los primeros llamados al arrepentimiento. Su paciencia quiere conducirnos al arrepentimiento. Dice en Romanos 2:4. Romanos 2:4. Dice, ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Nosotros, la iglesia, somos los primeros llamados al arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, a veces nosotros miramos afuera, a los vecinos, a los que están por allá, que no se han acercado al Señor. No, nosotros somos los primeros llamados al arrepentimiento. Nosotros, la iglesia del Señor, somos los primeros llamados al arrepentimiento. ¿Qué nos estamos haciendo? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué necesitamos cambiar? Somos los primeros llamados al arrepentimiento. Hay un mundo que se pierde, hay un mundo que divaga, hay un mundo que no sabe para dónde va. Y nosotros, el pueblo del Señor, con nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser y de vivir, mostramos un camino. ¡Ay, que pecado! Y todos pecamos. Y le pedimos perdón al Señor y nos levantamos en santidad, en obediencia, en vivencia, en valentía, en fe. Y este es el camino. Que hay que las personas no saben por dónde ir.
hay desvarío, hay irracionalidad, hay locura. Pero solo en el Señor encontramos una vida fuerte, una vida sensata, una vida estable, una vida equilibrada. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Solo con el Señor. Encontramos la vida. ¿No ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿De qué tenemos que arrepentir? ¿De qué manera tenemos que alinearnos con el Señor? Esa es una respuesta que solamente tú tienes con el Señor. Es entre tú y el Señor. Es entre tú y el Señor. Y comenzamos a entrar ya en el desarrollo de la prédica. Si le pregunto, comenzamos porque vamos a comenzar a ver los pasajes donde hablamos de Sodoma y de Gomorra. Y si yo les pregunto a ustedes en qué pecado de Sodoma y Gomorra, la mayoría de nosotros lo asociamos con la inmoralidad sexual, ¿cierto? Se desviaron y cometieron pecado uno contra otro. ¿Pero saben qué nos dice el Señor en su palabra? Nos dice en su palabra que fue un cúmulo de situaciones que lo condujeron a eso. Cuando hablamos de que estemos en santidad, en obediencia, en vivencia, en valentía, en fe, es que siempre hay un camino. Siempre hay un camino que nos conduce hacia donde le confiamos al Señor, le hacemos las cosas como el Señor nos manda, nos dice, es una espiral ascendente. Cuando elegimos el bien, lo correcto, lo puro, lo bello, cuando le decimos, Señor, sí pequé, Señor, pero quiero hacer las cosas bien para ti, sé que vamos a hacer bien. Por el contrario, cuando desobedecemos, cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando vivimos en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, la espiral también va hacia abajo. Y es ahí cuando vemos vidas sin sentido, sin propósito, como que ahí. Siempre, a veces hablamos, no, que cayó en pecado. Cayó no en pecado, tomó malas decisiones, fue un cúmulo de malas decisiones. Como si cayera en pecado el ser profesor. Cayó en pecado. No, se nos enredó la vida de repente. Fueron decisiones que fuimos tomando, desacertadas, que nos fueron conduciendo a formar parte de la canción que estamos cantando ahorita de Patricio Mena. La calle está llena de arrepentidos. Pero nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamados a hacer la diferencia. ¿Quiénes dicen amén? Y este título es Diferentes. Ezequiel 16, por favor. Ezequiel 16, 49. El título de ese capítulo es Infidelidad de Jerusalén. Y en el 49 y 50 el Señor dice qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia. Fíjense en este camino que fue el siguiente. Porque cuando hablamos de Sodoma y Gomorra decimos inmoralidad sexual. Cometieron pecados contra la natura. Pero dice aquí, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Fíjense que fue un camino de malas decisiones que tomaron. Como muchas veces puede suceder en nuestras vidas, pero el Señor llega a momentos donde nos dice ya, algo ahí. Estabas tomando malas decisiones, desobedeciendo, dejándote llevar por la naturaleza pecaminosa, no creyendo, pero el Señor dice ya, ahí, ya no más. Porque es un cúmulo de situaciones que nos van conduciendo hacia una vida de derrota, hacia una vida de mediocridad, hacia una vida falsa y no auténtica. Fíjense lo que sucedió. Dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y el indigente. Versículo 50 dice, se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso tal como lo has visto, las he destruido. Se nos dice que pecaron, es decir, se apartaron del Señor
No lo tomaron en cuenta, lo despreciaron. Dice, tu hermano somos sus aldeas, pecaron. ¿Qué significa pecar? Vivir independientemente del Señor, no estar apartado de Él. Porque el pecado crea un abismo. Pecaron, dice. No lo tomaron en cuenta, lo despreciaron. Además, Sodoma y Gomorra se ensoberbecieron. Es decir, cayeron en la soberbia, el orgullo y la altivez. Cayeron en la soberbia, el orgullo y la altivez, se ensoberbecieron. Porque como les contestó ahí bien, estaban yendo muy bien, entonces se ensoberbecieron, dicen allí, se cayeron en la soberbia, el orgullo y la altivez. ¡Esto es mío! ¡Aquí mando yo! Como siempre estamos escuchando mucho yo, puro orgullo. ¡Esto me lo he ganado! ¡Soy muy inteligente! Sí, gracias a Dios. ¡Nadie como yo! Esto le pasó a Sodoma y a Gomorra, también puede pasar. Caer en el orgullo, en la soberbia, en la altivez. Hay una frasecita de que hace mucho tiempo el Señor me regaló por allí dando una lectura, no me pregunten de dónde, donde dice: el comienzo del orgullo está en el cielo, la continuación de este en la tierra y el fin del mismo en el infierno. El comienzo del orgullo está en el cielo. Recuerden que fue el pecado de Satanás, que quiso estar por encima de Dios, por encima de las estrellas de Dios, ni siquiera de Dios, por encima de las estrellas de Dios, la que ya está. Y cuando viene y le mete, le engaña a nuestra madre Eva, le dice: llegarán a ser como Dios, conocerán del bien y del mal. Lo que viene en la nueva era. El orgullo, el comienzo del orgullo está en el cielo, la continuación de este en la tierra y el fin del mismo en el infierno. Y si hay algo con lo que el Señor trabaja mucho, y ha trabajado mucho en mi corazón, es en el tema del orgullo. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Señor, para que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia, de humildad, de entrega al Señor, para que no caigamos en el pecado del orgullo. La gula. ¿Alguien tiene por ahí un Google rápido que le busque gula? Bueno, nosotros normalmente lo asociamos con ¿qué? Comer en demasía o beber en demasía, ¿cierto? No, busque, ya lo definimos. Ah, sí, ¿están buscando? ¿Qué dices la gula? La gula. Apetito desmedido de comer y beber. Apetito desmedido de comer y beber. La gula. Como nos va tan bien, pero tan bien, ganamos más, bebemos más. ¿Cómo? Veo. Ojo que eso el Señor le agrada. Miren que fue siguiendo Sodoma y Gomorra. Señor, ¿qué dice ahí? También, apetito desmedido de comer y beber. Apetito desmedido, es decir, así no tenga hambre. ¡Mande! Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, dice apatía. ¿Quién no busca apatía, por favor? Apatía. David, por favor. Sentimiento de indiferencia, falta de emoción, a menudo como signo de depresión o uso inadecuado de alcohol o drogas. Falta de emoción, motivación o entusiasmo. ¿Alguien encontró otra definición? ¿Por ahí? Linda, ¿encontraste otra definición? Bueno, vamos a ver si aparece otra definición.
definición. Entonces, es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Apatía. También lo asociamos con sinónimos como la indiferencia, ¿cierto? Apatía. Indiferencia. En el que un individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social o física. Apatía. Malas todo el mundo. Como yo estoy bien. Somos apáticos. Defiéndanse como puedan. No, apatía. La apatía nos condujo hacia la indiferencia y falta de empatía con quienes están en necesidad. La apatía nos condujo hacia la indiferencia y falta de empatía, que la empatía es lo contrario de la apatía. Empatía es uno va a una persona en una complejidad y decir cómo le ayudo, de qué manera le puedo solucionar, en qué le puedo servir, como que uno se pone en los zapatos del otro, ¿cierto? Sobre todo cuando uno ha pasado por situaciones complejas. ¿Qué dice allí? Pablo dice carente de empatía y Linda dice falta de emoción, entusiasmo y motivación. Gracias. La apatía nos condujo hacia la indiferencia, hacia la falta de empatía, es decir, aquellas personas que están pasando situaciones complejas, duras, difíciles, y uno así como que hacerse un indiferente, de malas. En otras palabras, es como de malas. Defiéndanse como puedas. No, Señor. ¿Y en qué más pecó Sodoma y Gomorra? Dice indiferencia hacia el pobre y el indigente. Indiferencia hacia el pobre y el indigente. Porque hay personas que están pasando unas complejidades tan terribles que hasta quizás nosotros no nos imaginamos. Así que nadie sabe con hacer que otro bebe, ¿cierto? Indiferencia hacia el pobre y el indigente. ¿Cuántos oramos por los pobres? ¿Cuántos estamos orando por los indigentes y le estamos diciendo, Señor, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera podemos ser diferentes? Como es el título de este punto, diferentes. Este diferentes es que nosotros tenemos que ser totalmente diferentes a lo que estamos leyendo que nos sucedió a Sodoma y Gomorra. ¿Terminaron en la inmoralidad sexual? Sí, claro, porque si se dedicaron al ocio, se enorgullecen porque como estamos bien, entonces se nos sube el moño, volvemos creíditos, como dijo Mauricio un día en la tele, volvemos creíditos, cayeron en la gula, la apatía, eso llevó a la indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente, es decir, tenemos de vista el propósito del Señor. Porque el Señor en Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha, delante de Él, es atender a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados. Y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer esa diferencia. ¿De qué manera nosotros podemos estar ya pensando en qué manera vamos a ayudar? Pero es que somos pequeñitos y vamos a dar un añito y un chupes. Pues tenemos que, esa es nuestra misión en la tierra, ¿ven? Que las personas conozcan del Señor, pero también ver de qué manera podemos ayudar a la parte de humanidad que nos corresponde, amén. ¿De qué manera podemos servir? Presentarles al Señor, sí, pero también ver de qué manera podemos servir, de qué manera podemos ayudar. La apatía nos conduce hacia la indiferencia y falta de empatía con quienes están en necesidad. El versículo 50 de Ezequiel 16:50 dice: se creían superiores a otras, y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Fíjense que fue un camino de malas decisiones. Se creían superiores. Porque a eso lleva el orgullo, ¿cierto? ¡Ay, nadie yo! Por la gracia y la misericordia del Señor, que tenemos lo que tenemos, amén. Cuando estábamos leyendo en este principio de año de Deuteronomio 8, el Señor dice: mira, la tierra que te llevo es la mejor, la tierra en la que tú vas a ir, ¿sabes una cosa? Allí llueve todo el día, tiene metales preciosos, allí hay miel, allí está.
En Deuteronomio 8, no creo que los versículos. Pero más adelante nos dice, oye, pero no se te olvide. Quiere decir que te da todo esto. Porque a veces se nos olvida, ¿cierto? A veces se nos olvida quién es el que nos provee, quién es el que nos da, quién es el que nos sustenta. Yo los invito a que no se nos olvide jamás. Que si el Señor te dio dones, te dio capacidad, te dio inteligencia, te dio la habilidad, te dio la destreza, te dio todo eso que tú dices, ¡soy un campeón! Pero sabes una cosa, de rodillas decirle, Señor, gracias, porque es por ti. Porque si no, nos vamos a creer superiores. Tengo que estar bien, obvio, sea, y nos olvidamos de que es a Él, que le debemos todo. Amén. A nuestro Señor. Que cuando no tenemos, hacemos miles de promesas. Señor, ahora sí, no le quiero ir a papi, y sabe que no, Señor, a ver, Señor, vas a ver, tú me das, Señor. Y después, se nos olvida. Se nos olvida. Y nos empezamos a creer superiores. Y el único superior es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que vive y reina por los siglos de los siglos, y es el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y vamos a estar todos algún día para rendirle cuentas. Que no nos vaya a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre curamos enfermos, Señor, en tu nombre levantamos muertos, Señor, en tu nombre hicimos milagros. No los conozco. No tenías intimidad conmigo. No me buscabas en oración. No pasabas tiempo en mi presencia. Porque te dejaste llevar por la soberbia, te dejaste llevar por la gula, te dejaste llevar por la apatía, te creíste muy superior. Y podemos estar llevando a cabo la obra del Señor, pero sin el Señor. Y eso no puede ser así. Amén. No puede ser así. No puede ser así. Sal de ahí y ve a Juan 2:28. Sal de ahí. Primera Juan 2:28 hasta el 3:3. Voy a leerlo hasta el 3:3. Dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fíjense que deben haber gozado del Padre y que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Versículo 2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Les voy a pedir un favor que se vuelvan un poquitico para que podamos seguir entendiendo esta predicación. A Lucas 21. Lucas 21:34. Versículo 34 al 36. Dice: cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que les correspondía. Los labradores agarraron a sus siervos, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a un tercero. Estoy en Mateo. Disculpen. Lucas 21, ¿cierto? 21:34. Ahora sí ya llegué. Era para ver si estaban atentos. Lucas 21:34 dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Fíjense. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes,
pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Se tengan cuidado, dice el Señor. No sea que se les endurezca el corazón. Por eso cuando leíamos Romanos 2:4 somos los primeros llamados al arrepentimiento, porque se nos puede endurecer el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De esta manera, aquel día caerá el juicio sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Sal de ahí. El siguiente versículo, ¿cierto? ¿Y por qué no permanezcamos en él? Porque viene en sintonía con lo que venimos hablando de ser diferentes. Salgamos de ahí, ¿qué significa? La mediocridad, de la bulia. La bulia, ¿saben qué es? Falta de voluntad. Porque a dónde nos va a conducir eso? A la sin razón, a lo ilógico, a lo irracional. Recuerden que estamos hablando de caminos que tomamos, situaciones que vamos permitiendo en nuestra vida. Sal de ahí, en lugar de permanecer. Porque no puso el título y permanezcamos en él. Porque tenemos que salirnos de ahí, de esa comodidad en la que nos hemos instalado. Nos hemos instalado en la mediocridad, en la bulia, en la falta de voluntad, en la sin razón. De repente nos vamos viendo como nos instalamos en la comodidad, ¿cierto? Le damos paso a la mediocridad, hacer las cosas a medias. Le damos paso a la mediocridad. A la bulia, la falta de voluntad. Es decir, ay, no le ponemos empeño a nada. Eso es como todo el mundo hace. Todo el mundo hace las dos también, hagamos todas medias. No, nosotros le servimos es al Señor, amén. Tenemos que hacer lo mejor para Él y darle lo mejor a Él. Lo mejor al Señor. En las sin razón, entonces nos va llevando a como que vivir por vivir, hacer por hacer, una cosa toda ilógica, sin razón y sin sentido, nos lleva a una vida irracional, muy ilógica, muchas veces lo que hacemos, nos dedicamos a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque perdemos de vista el propósito. Despiertos. Despiertos. Permanezcamos en Dios, nos dice el versículo que estábamos leyendo en 1 Juan 2:28. Permanezcamos en Dios, seguros de no ser avergonzados. Practiquemos aquello para lo que hemos sido llamados. Practiquemos aquello para lo que hemos sido llamados. Somos hijos de Dios y el mundo necesita conocerlo. Esta esperanza viva en Él nos lleva a purificarnos, como lo que estábamos leyendo aquí arriba. En el versículo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recuerden que el Señor llama continuamente a que tenemos que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar. Amén. Y Dios con el Señor que podemos hacer. Filipenses 2:14 al 16, la parte A. Dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. Dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Cómo comienza diciéndonos? Sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. A veces podemos caer ahí en la queja. Y en la contienda, ¿con qué lo podemos asociar? Con pelea. Eso es un llamado para todos. ¿Quién es el primer rearguido? Yo. Hagámoslo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida.
sin quejas ni contiendas. Son decisiones que tomamos, como cuando les comentaba a ustedes que le dije al señor de la empresa, que se le pidió el desayuno, estábamos por allá, confiando, y le dije, yo se lo traigo. Y cuando iba para allá, Jesús me cogió tarde, y yo empecé a hacer eso desde el tiempo que era mi horario laboral, se puso a lloviznar, a llover. ¿Y quién me mandó a ponerle? Y a veces podemos caer en la queja y en la contienda, en aquellas cosas rutinarias de nuestras vidas. Sí, con esas personas, de las cuales nos quejamos, con las cuales contendemos y hasta peleamos. Pero el Señor nos manda que seamos diferentes, amén. Gálatas 6.1 dice, Gálatas 6.1, ¿cómo dice el título de esa película? La ayuda mutua, ¿cierto? Si no estoy mal. Gálatas 6, dice, la ayuda mutua. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben caerle encima. Al caído caerle, darle más duro, darle con todo amigo que no mandó, restaurarlo. Mientras estemos en esta cabecita, cada uno de nosotros es susceptible de pecar. No es el ideal, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros está sujeto a las obras de la Dios pecadores, al que no nos domina, pero si de repente el Espíritu Santo no está ahí, ¿llega qué? Llegan los buitres. Hermanos, si alguien esté sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. No es al caído caerle, darle pata, lo que lo mandó, es que si ve, la dominada por las obras de la naturaleza pecaminosa. Lo dice, debe restaurarlo con una actitud humilde. Con una actitud humilde es, pongámonos en la situación de esa persona porque se siente mal, porque sí, o sea, no ejerció el dominio propio y se. No es, usted sí, no, es que no es que el pastor, y mírelo, ando la devoción, mire, y es como hombre, con una actitud humilde, o sea, ya, tranquilo, o sea, cálmate. O puede que sea nuestro hermano, persona que está allí, muy cerca nuestro, y se debe restaurarlo con una actitud humilde, no de soberbia. No le evito el espíritu. No, con una actitud humilde. Una actitud humilde. Como quisiéramos que nos restaurara en un momento dado. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. 1 Corintios 10:13 dice, esto no lo van a encontrar ahí, hermano. No lo van a encontrar ahí. Dice que el que se queda firme, mire que no caiga, ¿cierto? Dice el versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación, el 12. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Versículo 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que nos acomuna al género humano, pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les da también una salida a fin de que puedan resistir. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del amor. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. La del amor, que nos lleva a ayudarnos unos a otros, a animarnos a que en un momento dado nos digan, ya, tranquilo, cálmese. Y doy gracias al Señor por los que hacen eso en mi vida. Me dicen, ya, claro.
Señor levantó a Lázaro, Juan 11, por favor, acompáñenme. Vamos a leer del 38 al 44, dice: Jesús resucita a Lázaro, dice el versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya veo el manto, lleva 4 días allí. Versículo 40 dice: ¿No te dije que si quieres ver la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que está aquí presente, para que vean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Fíjense en esta parte final, dice: quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. En este título que estábamos leyendo, me salté del punto que era: no estás solo. Mateo 5:7. Donde dice el Señor: Mateo 5:7. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Gracias, David. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Porque sabes una cosa, lo que hace el Señor aquí, en Juan 11:38 al 44, donde dice: recuerda, Señor, que no estamos solos, no estás sola, no estás solo. Y sabes una cosa, ese orden de decirle: quítenle las vendas. Yo sé que ustedes lo han escuchado quizás muchas veces. Manda que le quiten las vendas. Y nosotros somos los llamados a ir a quitar esas vendas. Hay personas que fueron levantadas entre los muertos, ¿cierto? Y todavía caminan con esas vendas. Y el Señor nos destina a nosotros a que seamos esos instrumentos de Él para ir a quitar esas vendas. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Personas que todavía no entienden, que están en ese aprender a caminar en el Espíritu, que se equivocan como nosotros también nos equivocamos. Y mira a tu izquierda y a tu derecha. Fuiste tú el escogido. Fuiste tú el escogido para ir a quitar esas vendas. Amén. No estamos solos, no estás solo, no estás solo. No estás sola, no estás solo. Este puntico final: vigilantes. Como te digo en la predica, despiertos. Y Lucas 12, por favor, acompáñenme. Lucas 12, 35 al 38. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿el título cuál es? La vigilancia. Mantengámonos vigilantes. Lucas 12, 35 dice: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrir la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servir. Versículo 38. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque lleguen a medianoche o de madrugada. Tenemos que permanecer vigilantes, amén. No bajar la guardia, estar despiertos. Señor, ¿para qué me llamaste con un propósito? Señor, aquí estoy. Dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor encuentre preparados, es decir, en santidad, en obediencia, en vivencia, en valentía, en fe, peleando cada día esa buena batalla. En el versículo 39 dice:
Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera que ahora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo pasar la entrada. Así mismo deben estar ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esperamos la venida del Señor. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Esa es nuestra gloriosa esperanza, de que el Señor viene por nosotros. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. El Señor viene por nosotros, eso es lo más espectacular. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. Amén. Por eso tenemos que predicar este evangelio a cada criatura, decirle: mira, el Señor viene por ti, tienes que cogerte esta salvación tan grande, recibirlo en tu corazón. Sí, dichosos de aquellos hijos que en su Señor encuentren preparados a que llegue a medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera que ahora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejar forzar la entrada. Así mismo deben estar ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Señor, le preguntó el Pedro: ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿dónde se halló el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor le ha encargado de los siervos para repartir la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi Señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a emborracharse. El Señor de este siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada, entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Versículo 47: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace lo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Vigilantes, despiertos. Primera Tesalonicenses 5, por favor. Cuatro al 6. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la luz de su palabra. Amén. No estamos en la oscuridad, no podemos decir: Dios, es que yo no sabía. Hay excusa. Ninguno de nosotros tiene excusa. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Entonces, ay, yo no sabía, es que Efesios 6:10, por favor, acompáñenme. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, la que había dicho, está a tu lado, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Vigilantes. Y terminamos con Marcos 13. Marcos 13:32. Dice: pero se desconocen el día y la hora. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa a cuidar a sus siervos, cada uno con su tarea, y demanda al portero que vigile. Versículo 35: por lo tanto, manténganse despiertos,
porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y nos encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse ¿qué? Despiertos. Despiertos. Amados y Padre Santo, te darte gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque es tu mensaje, Señor, que predicamos, es tu palabra, Señor, la que se enseña. Te damos gracias, Padre, porque nos exhorta, nos llama, Señor, a que nos mantengamos despiertos, Señor, que nos mantengamos vigilantes, a que sepamos que no estamos solos, Señor, a que nos demos cuenta de que hay cosas de las que debemos salir, como de la comodidad, Señor, de la mediocridad, de la bulla, de la sin razón, de lo ilógico, de lo irracional. Nos mandas a que seamos diferentes, Señor, como te ocasionó la caída de Sodoma y Gomorra, Señor, donde quizás muchas veces no profundizamos. Ya que estemos despiertos, Señor, porque somos los primeros llamados al arrepentimiento, Padre, amado, y gracias te damos, Dios, porque aquí estamos hoy vendidos ante ti, diciéndote, Señor, te necesitamos, somos tuyos, mi Dios, y queremos ser esa diferencia, Señor, esa diferencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos animas, nos exhortas, nos levantas, Señor. No permites que permanezcamos caídos, sino que nos llamas, Señor, a pelear la buena batalla de la fe cada día, Señor. Porque cada uno de nosotros, en nuestro lado, podemos enfrentar un día malo, pero como Rey, estamos sujetos a ti, Señor. Porque solo de tu mano podemos, Señor, resistir ese día y salir victoriosos, Señor, en esos momentos en donde flaqueamos, Señor, donde nos desanimamos, en donde, Padre Santo, hacemos las cosas que no son, pero aquí estamos hoy ante ti una vez más, Señor, diciéndote, Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, y gracias por tu gran amor, y gracias por tu bondad, y gracias, Padre, porque sabemos que vendrás nuevamente, Señor, y nosotros te esperamos, Señor. Cuando decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús, tú sabes que nuestros corazones se van, Señor, hacia aquellos amados que aún no te han recibido como Señor y Salvador, o se han alejado de ti, y están pecando por tu más mente, Señor. Padre, que tu gracia sobreabunde en sus vidas, Señor, quites velos de engaño, mentiras de Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre amado, conforme a tu promesa, ellos también gocen de esa salvación tan grande, para que todos aún te adoremos y gocemos de esa eternidad a tu lado, Señor. Pero ven pronto, Señor Jesús, tu iglesia, tu pueblo te espera, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos pelear la buena batalla de la fe, manteniéndonos despiertos, Señor, como esos mayordomos que eres, prudentes y sensatos, Señor, que cumplen tu santo propósito, Señor. Por eso oramos con nuestros hermanos que en todas partes están cumpliendo este santo propósito, Señor, para que a todos nos ayude, Señor, el Espíritu Santo de Dios, y cumplamos el propósito que nos has encargado de que tu palabra sea predicada, Señor. Y que muchos más lleguen a tus pies, Señor, en este Villavicencio, en este departamento de Meta, en Colombia, y en todas aquellas partes del mundo donde se predica tu palabra. Oramos en tu santo nombre, mi Señor Jesús, con la oración de tu Espíritu, a ti, Papito Santo, dándote gracias. Amén, amén y amén. Demos un aplauso al Señor, por favor. Dios les bendiga, los que estuvieron aquí conectaditos. Linda, María Paula, Lorita, ¿quién más estuvo por ahí que no alcancé a ver? Bueno, a todos los que estuvieron por aquí conectados, bendiciones, los que verán luego el mensaje. Un abrazo. Recuerden que los amamos, pero que más nos ama el Señor. Chao, chao.